Tras una guerra de 5 años y medio de duración para derrotar al fascismo, Europa estaba en bancarrota. La industria había quedado reducida a un montón de ruinas, y de los edificios solo quedaban los escombros. El pueblo luchaba para sobrevivir. El Partido Comunista, que había combatido al fascismo, reclutaba nuevos miembros. El comunismo atraía a los jóvenes y estudiantes con la esperanza de poder crear una sociedad sin clases. Muchos creyeron que el comunismo construiría un mundo mejor, mejor que el que existía antes de la guerra. Era el único partido al que uno podía afiliarse si quería cambiar el mundo. El hombre al que Truman escogió para hacer frente al comunismo era el general Marshall, uno de los líderes del ejército en tiempos de guerra que acababa de ser nombrado secretario de Estado. Él se ocuparía de planificar la reacción de los Estados Unidos. Marshall era un hombre extraordinario. Nunca he conocido a nadie como él. En muchos aspectos era una persona austera, casi inaccesible. Nunca consentía que nadie le llamara George Marshall, ni siquiera el presidente. Cuando el presidente le preguntó si debía hacerlo, él le respondió: no, General Marshall estará bien. Emanaba carácter y autoridad. En marzo, Marshall se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov en Moscú. También estaban allí Gran Bretaña y Francia. Los 4 grandes trataron de llegar a un acuerdo sobre el futuro de Alemania. A pesar de la cálida hospitalidad rusa, todas esas semanas de reuniones resultaron infructuosas. Marshall hizo un último esfuerzo. Se entrevistó con Stalin en el Kremlin y esta reunión le convenció de que los soviéticos estaban tratando de ganar tiempo para que la situación en Europa Central y Oriental empeorara aún más. De este modo, el descontento popular sería cada vez mayor. La fuerza de los comunistas aumentaría. Y quizás su ideología llegara al poder en los países de Europa Occidental sin que el Ejército Rojo tuviera que invadirlos. Entre todos los problemas que tenía Europa, había uno de especial importancia: el futuro de una Alemania derrotada. Stalin quería que siguiera estando sometida porque le preocupaba que, de lo contrario, un día se recuperara y volviera a poner en peligro a la Unión Soviética. Los norteamericanos consideraban necesario que Alemania se pusiera en pie de nuevo para que toda Europa pudiera recuperarse completamente. Para entonces, Marshall ya estaba convencido de que había que actuar con rapidez. A su regreso de Moscú dio instrucciones al Departamento de Estado para que comenzaran a aportar ideas con el fin de elaborar un plan para rescatar Europa. Pero para ello se necesitarían miles de millones de dólares. ¿Aprobaría el Congreso estos enormes costes? The whole situation is critical in the extreme. We happen to be, very fortunately for ourselves, the strongest nation in the world today, certainly economically. La urgencia era tal que Marshall aceleró los preparativos de su plan. Y lo hizo público en una ceremonia de entrega de premios en la Universidad de Harvard. Las cámaras no estaban presentes. Marshall propuso que la ayuda a Europa se llevara a cabo a una enorme escala e invitó a los europeos a responder a su propuesta. Ernest Bevin, secretario de Asuntos Exteriores británico, se dio cuenta inmediatamente de la importancia del discurso de Marshall. De hecho, él siempre había deseado que los norteamericanos tomaran parte en la reconstrucción de Europa. Cuando Marshall pronunció su gran discurso en Harvard, Bevin lo escuchó atentamente y junto con los franceses le dio la bienvenida. Partiendo de esta base, elaboraron lo que más tarde se convertiría en el Programa de Recuperación Europea, que lograría levantar nuevamente a la Europa Occidental.